Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Mass Effect Andrómeda. Vamos a seguir dándole cañita con nuestro amiguito Ryder. Mira cómo se ponen, qué chulis, ellos. Cómo se ponen así. Bueno, hemos hecho todas las misiones de aquí, de esta zona, del Nexo. Y nos vamos a ir ahora a nuestra nave, porque nos vamos a ir a un planeta, ¿vale? Ya que las siguientes están en espera, muchas de las misiones. Y las otras pone que tenemos que ir al planeta otra vez. Tenemos que ir a la cubierta de atraque. Vamos a ir a Podromos a intentar investigar algunas de las cosas que han pasado allí. Bueno, me lo estoy pasando en grande, la verdad, con el juego. Y os recomiendo, la verdad, Andrómeda. Me mola bastante, me está gustando mucho. Investiga los otros cortes de operaciones. Me la han dado aquí como completada. Recoge el paya en los muebles, en los muelles. Bueno, esto es una de las cosas que no he hecho todavía. Y como estaba diciendo, os recomiendo el juego, la verdad. Os lo recomiendo porque a mí me está gustando mucho. Y porque creo que a pesar de las tonterías de las caras y tal, que por cierto, van a sacar un parche, creo que es bastante bueno. Y además es un juego que te puede dar miles y miles de... No miles de horas, no, pero sí cientos de horas del juego seguramente. Si lo hacemos todo, seguramente se lleve más de 100 horas el juego a lo mejor. Y todo eso pues por nada, o sea, realmente todos los juegos salen por ese precio, como muchos sabéis, pero este está más que justificado, la duración y lo que vale. Y encima, si lo pilláis en G2A por ahí, creo que está bastante más baratito. O sea que os lo recomiendo, la verdad. Me está molando mucho este Andrómeda. Bueno, vamos a coger esto. One young Pyjack. Ready to see Andromeda, huh? Sam, can you send a note to Kesh? Make sure our new friend gets delivered to the Tempest. Acknowledged. Vale. Visita al Pyjack en la Tempest. Vámonos. Vamos a ir a la Tempest porque allí tenemos bastantes misioncillas ya. Vamos a volver a Eos. ¿Cómo se llama el sitio ese? A Podromos, o como se llame, como lo hayan llamado. Allí tenemos varias misiones, ¿vale? Pero sobre todo la del asesinato, que quiero ver. Una que han asesinado a un tío y el culpable está aquí, retenido. Y vamos a investigar el cadáver, que no se le ha investigado todavía. Vamos a ver. Mapa de la galaxia. Vamos a ver al Tempest, digo, al Pyjack aquí, que es una de las misiones también. Que esta me la han enviado los tíos esos, los de... ¿Cómo se llaman? Míralo, este es, acariciar. Oops. Looks like our Pyjack Como un friend got out mono. of his cage. He'll be fine. Won't he? The exercise will probably do him good. Bueno, tenemos aquí a Lexi, el control de estado de la PVA, a ver cómo es esto. Vale, hemos investigado no sé qué, pero no sé si puedo investigar más cosas, creo que no. Que necesitaré más historias. Sin recompensas por cobrar, vale, ok. Vámonos pues. Veréis, las misiones que tenemos son las del culpable este que os digo. Vamos a marcarla. Diario. Operaciones prioritarias, un rastro de esperanza, ve al sistema Onaon. Esa ya es la siguiente planeta. Tenemos estas. En espera, localiza un planeta mencionado en la grabación de seguridad. Arcas desaparecidas, nada. Cometidos de Leus, Nessus, los bomberos, está en espera. Y luego tenemos esta, primer asesino. Esa es la que vamos a ir, ¿vale? Para saber si han matado a ese tío o no. Y luego hay algunas misiones también en Eos. Y estamos esperando también que podamos ir a ese sitio. Activar escáner. ¿Por qué me sale ese puntito ahí? La cubierta de atraque no lo he... No sé, me sale como que no he descubierto el progreso de este sitio. No entiendo por qué. ¿Me queda algo por descubrir? Una anomalía detectada. Aquí. ¿Qué es eso, tú? Elemento cero. Vamos a cogerlo. Bueno, pues vamos a ir a ellos, como os comento. Y luego ya pues nos pondremos con la historia de nuevo, imagino. Cojones, sí que he ido lejos, para el puto elemento cero de los cojones. 46, no está mal. Vámonos. Ahora sí tenemos el 100%. Fíjate. Que era simplemente por esa mierda, que no la habíamos descubierto. Vale, vamos a... Esta es la siguiente misión de historia, gente.
¿vale? Pero nosotros vamos aquí. Adiós. Vamos a ver lo del primer asesino. A ver si lo podemos completar. Está bien, porque nos están dando un montón de experiencia. Estamos haciendo todo el juego, ya sabéis, del 100%. Nos están dando mucha experiencia por hacer estas cosas. Nos hacen subir de nivel y prepararnos un poquito mejor, que jugando locura es necesario. Vale, a ver. Let's go. Imagino que tendrá alguna secundaria también por allí, nueva o algo. Tened en cuenta que el planeta no lo hemos podido descubrir entero. Los recuerdos están ahí todavía para desbloquearlos, que los tengo que coger. Pues porque no me deja el juego. O sea, me dice que está la radiación a nivel 3 y no puedo. Imagino que más adelante, pues... Let's go. A ver, vamos a llevar el Explorer del Pionero. Hemos puesto el relicto. La armadura también la hemos cambiado. Nos hemos puesto la armadura nueva que nos han dado. Los consumibles. Tenemos aquí al Nomad. Puedo cambiar un poco el equipo. Creo que voy a cambiar a Vetra. Cora me mola, pero voy a cambiar a... Voy a poner a Drac. Y aquí voy a poner a Pibi. Por llevar un poco distinto, ¿no? No. Al otro lado tú. Drac. Y vemos qué tal, ¿no? ¿Qué os parece? Nos falta un compañero, por lo que veo. Qué pocos compañeros, ¿no? Cuando en el 3 tenías un montón, tío. En el 3 tenías un huevo. Bueno, en el 2 creo que es donde más tenías, ¿no? Que tenías a Zane, Miranda, tenías a un montón de gente. Buah, me acuerdo de la Sari esa, que su hermana era como... Mataba a todo el mundo, ¿sabes? Y se los cargaba follándoselos. No sé si los recordáis, pero era buenísimo. ¿Por qué parezco un negro, tío, dentro de esta cápsula? Y mira, por aquí yo vuelvo a ser yo, pero de aquí parezco un negro con bigote, ¿a que sí? ¿Qué os estaba contando? Que me acuerdo de la comando Asari esa, que era como una tía, era como una héroe, que vengaba a todo el mundo. Una heroína. Y luego estaba la hermana, que era la que se follaba a la gente y los mataba, tío. Era buenísimo eso. Vale, tenemos que ir aquí. Voy a coger el Nomad. ¿Dónde está mi Nomad, güey? Aquí. Con su nueva pinturita. Mira que chachi. Está guapo, ¿eh? Más cani imposible, loco. Bueno, mejor voy por la carretera, ¿no? ¿Todavía sigue la radiación de mierda? Voy a necesitar un traje o algo, yo creo, ¿no? Para la radiación. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Vale, vamos. Estamos por aquí. Es por aquí cerca. Creo que es al otro lado del río ese. Civilians would have stood a better chance if they had a Krogan. No offense, big guy, but I don't think that would have changed this. Depends on the Krogan. Aquí, gente. This is where Chief Reynolds died. Sandstorms would have buried the body long Vamos a ago. ver. I ¿Ese suggest es el scanning. cuerpo? ¿Está enterrado o qué? Yuck. Hate those things. Pathfinder, there is an armor piece buried deep, a leg bracer.
Scan indicates tissue and bone fragments ejected. Dios. DNA identified as Chief Reynolds. Fue Indications desgarrado. suggest his body was torn to pieces. So the chief became Karkin food. Karkin's gotta eat. The remaining armor will be scattered, or perhaps brought to a nest. The chest piece and his Omni tool may explain his death. Then we keep searching and scanning. Creo que vamos bien por aquí. Aquí. Another armor piece. Chief Reynolds' helmet. The search continues. No me lleves muy lejos, cabrón, que me muero de la radiación. I like hoodoos. Play it right, you could trick a thresher right into one. Squish. No está mal el arma esta, ¿eh? Mira este, tú. Es un puto bestia, ¿eh? Cierto, el arma del relicto es esta. No lo había visto todavía. Nos estamos yendo muy lejos, ¿eh? Del coche. Pathfinder. The scan has picked up Chief Reynolds' chest piece, confirming single shot. Madre mía, tú, nos estamos yendo a Unable tomar to por culo. determine weapon type, but entry point was at the back. Exit blast through the chest. By all accounts, Nilken was in front of the chief when he fired. So it wasn't his shot that killed him. Bueno, ya The sabemos que no fue chief's su disparo omni que lo tool might mató. shed some light. Pues ojo que igual no tenía la culpa, ¿eh? Madre mía, nos estamos yendo súper lejos. Menos mal que luego me puedo teleportar. Nice work. Picking up additional armor scraps. I believe it's a trail leading to a cave nearby. Allí. Could be where the nest is located. Aquí va a haber una bestia o algo, ¿no? It's a Karkin nest, all right. Fan out. Nice shot. Gravity goes away in 3, 2. Confirming initiative equipment, including Omni tool assigned to Security Chief Hiram Reynolds. If you power it up, I can exhume its data. Accessing data. The chief was scanning at the time of death. The scan picked up 2 shots. Dos disparos. 1. A standard initiative rifle report, which Que missed. falló. The other from behind. A De un arma de Capitulo's pulso que- weapon. So Nilken didn't shoot Reynolds. He's innocent. Seems clear to me. Good work. Pathfinder, there is also an audio recording. Go ahead and play it. No! Where's Nilken? Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. That sounds like... Confirming. Voice identified as suspect, Nilken. So he did not kill Pero the lo chief. intentó. But he meant to. Need another chat with the man. ¡Qué hijo puta! Vale, nos tenemos que ir. Planta cara a Nilken. Vale, vámonos de aquí a tomar por culo tú, que el soporte vital no llega, ¿eh? Pues... a ver... Tenemos otra misión por aquí, creo. Vamos en viaje rápido. Y creo que hay otra misión por aquí, ¿puede ser? Si no, lo que no entiendo es cómo coño puedo lograr lo de que el puto planeta este de los cojones se quite ya la radiación 3, tío. Hay que hacerlo de alguna manera. Digo yo, ¿no? ¿Tengo alguna misión más por aquí? Los bomberos, nada, está en espera. Primera sesión planta cara a Nilken, tengo que volver. Tengo que volver al sitio ese. Aliados y relaciones secretas de familia. Busca opcional, visita a tu hermana en la sección criogénica de Hyperion. Busca activadores de recuerdos. Los activadores de recuerdos están aquí en este planeta, pero no puedo ir ahora. Cometidos de Eleus. En Eleus tenemos esto, los bomberos tal. Es que lo he hecho casi todo, gente. Tareas adicionales.
localiza las otras estaciones de la investigadora. No puedo hacerlo porque están fuera en esto 3. Luego tenemos aquí, habla con Dark Tibien. Hostia, tengo que ir para allá, que eso no lo he hecho. Busca y escaneas cadáveres de colonos. Me quedan muy pocos, pero es aquí también. Y fabrica la pechera hasta que no tengamos platino, nada. Así que toca volver al... Ah, no, mira, hablar con este es aquí, de puta madre. Este le hemos descolonizado y le hemos traído aquí. Descriogenizado, quiero decir. Perfecto, pues otra cosa más que hacer. Pero tío, quiero que el puto planeta este se quite la radiación, porque si no, no voy a poder hacer todo lo demás. ¿Qué tengo por ahí? Pathfinder, Jarket, Tervian. I understand I was pulled from cryo ahead of schedule. My family is grateful, but I consider it my debt. Everyone gets out eventually. That may be, but the least I can do is show you the benefit. I'm exo-studies now, but in a former life, let's say I knew tactics. If I supplied the Ket on this planet, I drifted in, and there's only so many gravitational paths. Here's some navs to check for anomalies. Good hunting, Pathfinder. Busca depósitos de Ket en el sistema Piteas. Vale, esto es fuera de aquí, claramente. Ok, vámonos. Esta es una tía que hemos descongelado y nos da esto por descongelarla, ya está. Vale, pues a ver. Nos enfrentamos al Nilken ese. A ver cuándo coño me van a dejar hacer lo de EOS. Es que lo que me raya es que lo de EOS a lo mejor lo tengo que hacer yo y no sé hacerlo, porque no me ha salido en ningún sitio que yo pueda bajar la radiación de esta mierda. A lo mejor más adelante tiene que pasar el tiempo. Estoy viendo muchas misiones en plan que hay que ponerlas en espera, ¿no? Es lo que me raya, tío. All clear. Vamos a hablar con el Nilken ese. Cora wanted to check in with you. Cora quería hablar contigo. ¿Qué quiere Cora? Espérate. ¿Qué cojones quieres, Cora? Depósito Ket de Norva. ¿Será esto lo que nos ha mandado la tía esa? En Piteas nos dijo. Vamos para allá y lo cogemos. Depósitos de Ket. ¿Qué nos dará esto? Arturian friend on Eos has good instincts. Let's check it out. Un poco de todo, por lo que veo. Vale. ¿Habrá otro? El sistema Piteas es este. Capto algo, sí. Pues ala. Para eso nos ha servido de rescatar a esta tía. No está mal porque te dan cositas y al fin y al cabo pues acabas haciéndote con más materiales y cosas para luego hacer el desarrollo y la investigación, ¿no? Investigación en este caso y luego desarrollo. Nos va a venir bien realmente, está claro. Subida de nivel encima. Encima subimos de nivel, ¿sabes? Viabilidad en Andrómeda. Creo que va a ser lo de la puta viabilidad, tío. Va a haber un momento en el que vamos a tener que hacer eso. No sé. Es que ya no, otra cosa no sé. Sellador, limitador de impacto, no sé qué, no sé cuánto. Nos dan muchas cosas. Vale, vamos al Nexo. A enfrentarnos a ese tío. Y luego nos vamos a ir a la historia, creo, ¿no? Otra vez. Total, las misiones se pueden quedar un poco en stand-by y luego ir haciéndolas, que las he hecho casi todas, pero todas las demás están como en pausa. Vale, vamos a ver. Lo que pasa es que tardas un poco en ir a donde quieres. Si quieres ir al Nexo, deberían poner en plan, quiero ir al Nexo, ¿sabes? Y no recorrerte todo esto. Esto es un poco coñazo. Está bien para explorar, pero es un poco coñazo para esto, por ejemplo. En plan, quiero ir al Nexo. Sales de tu planeta, marcas que vas a la siguiente galaxia donde está el Nexo, luego al Nexo, luego embarcas. Uff, es un poco, ¿sabéis lo que quiero decir? Este tipo de cosas los tiene que ver el estudio cuando crea el juego, tío. En plan, madre mía. Lo digo en serio, Vale, vamos. A ver, que son cinemáticas que impiden la carga, ¿no? Pero no creo que cargar para ir directamente al Nexo tenga que cargar tanto. Esto
Esto, por ejemplo, es una cinemática que lo que hace es evitar que la carga sea muy larga. ¿Sabes lo que quiero decir? Son cosas que han ido implementando a los juegos de hace tiempo ya, ¿eh? Pero son técnicas muy buenas, claramente. Por lo menos para ver una carga estás viendo esto. Pero cuando lo ves 30 veces dices, madre mía, te da igual, ¿sabes? Que cargue que ver esto. Pero sí, un acceso rápido al Nexo deberían haber puesto. Y un acceso rápido a la Tempest también. ¿Veis? No ha habido carga. La carga era lo que hemos visto en la pantalla. Vale, vamos a ver. El terminal ese que hace ahí. Hay terminales que te dan cosas a veces. Por cierto, tengo que ver mi correo electrónico. Y tengo un límite de objetos que tengo que vender. Voy a vender antes de nada. Quita coño. Habla con manifestantes. Algo está pasando. Una misión que me acabo de encontrar por la cara. La consola. You got it. Shop till you drop, here I come. Vender la chatarra. Vale. Vamos a ver los manifestantes estos. ¿Qué coño les pasa, tío? Me lío a hostias, ¿eh? Free our families. Tell our leaders. Wake the sleepers. Hey, what's going on? Clan, that's your new galaxy. Making speeches about some fresh start while your kids stay frozen. And it's all thanks to your Pathfinder. Excuse me? We've waited months for our families to come out of stasis. They should have gone to your outpost. But because you wanted military personnel, people tagged as scientific support have to wait again. Bueno, esto por la decisión que cogimos. Pero vamos, hubiese pasado lo mismo, imagino. And my mother just got caught in the middle. We only had resources for one outpost, so I focused on the skills we needed most. Well, your pick has my grandchildren trapped in that pod. Maybe you could still make this right. I just want Mom out of stasis. That's all anyone here wants. Uy, el niño de mamá. You do stasis revivals. You can tell our leaders you're opening those pods. Today. I authorize whole colony blocks or a few emergency revivals. I can't wake dozens of random people. We don't care whose finger pushes the button. If you can't, our leaders can. And if you tell them, they will. This is a big issue. Bigger than just my say-so. Bullshit. You're the hero right now. They'll do anything you say. We tried petitioning Addison. She ignored us. Screw her. Start with Kandros. He sent those 10 soldiers over there. Maybe he'll take us seriously. Joder, qué pesados, tío. Free our families. Free our families. A ver, decidimos que íbamos a liberar a los... creamos un puesto de soldados. Y claro, ya habéis visto lo que se ha pasado. Es lo que hay. Vamos a hablar con el Nilken ese. Entonces ahora los que tienen científicos, el puesto de científicos y tal, pues se han quedado ahí durmiendo. Algunos familiares están pues pidiendo que los descriogenicemos. Y claro, no tenemos recursos para todos. No podemos descriogenizar a todo el mundo porque no hay comida, básicamente. No news on the Turian Ark yet. Or is this militia business? ¿Qué pasa? I need to talk to you about stasis revival and those protesters in hydroponics. I see. Maybe I should get the others for this. Protesters have seized hydroponics? They want their families out of stasis. The outpost on Eos disrupted the schedule. They're scattered across colony blocks, dozens of people. The protesters want this fixed today. The realities of our position are... We can't wake those families. We don't have the resources, and there's nowhere to put them. We settled Eos. There's no space down there for a few extra? It's not that simple, Ryder. Everything Eos produces right now is accounted for. And what would those scientists do at a military outpost? What do you suggest? Leave the families in stasis where it's safe and get those protesters out of hydroponics. They seem sympathetic, but so did the exiles. We can't risk another revolt. Survival is more important than family reunions. Eso está guay, que te plantee estos retos el juego en plan... Cosas más interesantes que
coger y disparar a todo el mundo, básicamente. Y esto es política, sin más. Do you think these protests could turn violent? We're all pioneers. Even civilians are tough enough to start something. And interfering in hydroponics threatens our oxygen supply. They know that. What would you do with the protesters? I'd send in a squad and march them out. At gunpoint if we must. If they resist, a few might land in medbay, but it's better than losing hydroponics. Or the Nexus. Voy a ser un cabrón, así que, como siempre. Tienes razón, acaba la We verdad. have to Me cago look en at the Dios. bigger picture. Get them out of there. Candros? I'll send in a team, but it might go smoother if Ryder's there. A good idea. Sometimes we have to give bad news. That's a Pathfinder's duty, too. Voy yo también, ¿no? Vale. Voy a hablar con el Nilken este, que está aquí. O sea, no lo mató, pero quería matarlo. Así que a ver. Did you find anything to help my case? You're a liar. The Chief's Omnitool recorded you over the body admitting to killing him. What? Wait, that's not... What are you trying to pull? Sam, playback. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Well, shit. Guess my fate is sealed. Except that your shot missed. A Ket blast to the back killed Reynolds. Are you serious? I'm innocent? No, no eres suerte. What a stroke of No, luck. no eres inocente. The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out. I'm going to Tan, and I might have a different opinion. You did try to cover it all up. Look, I'm sorry I lied, but if my shot missed, I'm innocent. Plain and simple. We'll see about that. No, porque eso es intención. Y con la intención basta para meter a un tío en la cárcel, ¿eh? Y no es coña. O sea, eso cualquiera que sepa de delitos os lo puedo decir. Habla con los manifestantes. Voy a hablar con Tan primero. Con intención basta, gente. O sea, que tú vayas a intentar matar a alguien, aunque no lo hayas conseguido, es un delito. Y de hecho, intención es cárcel, vaya. No hay más. ¿Dónde está el Tan, este gilipollas? Ya me queda igual, que lo voy a meter porque me salen los cojones. Punto. No, I am not in mad. Something I can help you with? Director, I checked out that murder. Nilken didn't do it, but there's proof that he meant to. This is unfortunate. We're trying to give the people a sense of stability, leadership they think they can count on. And we're setting precedent for justice here in Andromeda. Now this, a convicted murderer who didn't commit the murder. Mola, mola como el juego, ¿os dais cuenta? Mola como el juego, o sea, yo iba pensando ya, es que esto mola muchísimo. O sea, yo iba pensando ya, al hijo puta este le condeno, le meto en la cárcel, le tomo por culo. Pero claro, Andrómeda, es lo que dice este, o sea, todo lo estamos viendo desde un punto político, en el sentido de que todas las acciones que nosotros cometamos tienen una repercusión en la sociedad que estamos creando en Andrómeda. Es el primer asesino de Andrómeda. Depende de lo que hagamos, va a sentar un precedente, ¿me entendéis? Y la gente se lo va a tomar mejor o peor. El caso es que yo ya venía pensando, este le meto en la cárcel y ya está, pero ahora me dice este tío esto y te quedas pensando, hostia, es verdad, ¿sabes? Estamos siendo el precedente de la justicia aquí en Andrómeda y ahora nos encontramos con un asesino convicto que no cometió un crimen. Comprendo, la justicia es complicada. These things are almost never black and white. I know. If we suppress the evidence and uphold the conviction, we're banishing a man for a crime he technically didn't commit. If we throw the conviction out, we're freeing a man who tried to take matters into his own hands, then covered it up. Your investigation complicated this. You should take responsibility for the outcome. Do we still exile him for murder? Lo exiliamos. He intended to kill the chief. Lo ha intentado y es un hijo Pulled the puta. trigger. Believed he'd done it. Banish him. Agreed. Sometimes we must rule with our Pero esto no le va a gustar a la gente, porque se piensa que están seguros y en realidad ya hay un primer asesino. Pero que da igual, que el tío se lo merece. Pues ya está. Completado. Por cierto, Cora quería hablar conmigo, pero no sé si aquí. Cora, hijo puta. ¿Por qué no habla conmigo, tío? Que te den por culo, guarra. ¿Y el pad de datos este? Este creo que ya lo vi. Bueno, vámonos. Vamos con los manifestantes, que se van a llevar de hostias al final.
tomar por culo, hostia puta. Voy a sacar la porra, me voy a ir a hostias. Let's go. Pues está guapo, cómo lo plantea el juego. Está bastante bien. Me gusta porque son decisiones políticas, morales. Y eso me gusta mucho. Just stand down, ma'am. Or you'll shoot me. Good luck explaining that to my grandchildren. What happened? She was about to disconnect the water hoses, threaten all the plants. They're saying the leaders won't wake our families. Well, this is how far we're willing to go. Their move. If you resort to violence, so will the leadership. And they have the militia. We're not the enemy. Why is it so hard to push a button and help Mom? Take it Pasa easy. con tu madre, hijo, vete a tomar por Pathfinder's got culo. a point. I'll go off station if I have to. I'll find anyone who'll actually do something. If you want to leave over this, we can't stop you. Damn right you can't. Hala, hasta luego, muérete de hambre por ahí. Reese, he's no older than my grandkids. Is this who we are now? Que den por culo. No, I can't. We'll wait. When our families hear about this, They'll probably agree with the Pathfinder. You're done here. Come on. Pues hala, tomar por culo. Viabilidad, ¿vale? Creo que hemos acabado ya. Vámonos. Lo hemos hecho todo ya realmente. Vámonos a... Comerciante de armaduras. Comerciante de armas. Voy a buscar si hay un comerciante de... Voy a buscar si hay un comerciante de materiales, tíos. Aquí había uno de vehículos. Artículos comunes, este puede ser. Necesito... Puf, estos son cosas que no. Esto. Minerales. Dime que tienes platino, por favor. No tiene platino, tío. Su puta madre. Ah, espérate, sí que tiene. O esto es mío. Mis objetos, objetos del comerciante. Nada, no tiene platino. ¡Tu puta madre! Necesito platino para acabar una misión. Bueno, vámonos. Que den por culo todo esto. Nos piramos. Espérate, ¿había alguna otra misión aquí? Un segundo, ¿eh? Que creo que sí. Ve al sistema, aliado, no sé qué. Esto, nada. Cometidos de Leus, Nexus. Los bomberos estaban en espera. Espera el correo de Night. Vale, si voy a mi correo, creo que podré... Si más hay que esperarlo. Bueno, igualmente voy a ir para allá. Vamos a la Tempest. Podríamos ir al correo, a nuestro correo, a la Tempest, o aquí, al Hyperion, que también hay un... Tengo allí como una habitación, al lado del nodo de Sun. Pero bueno. Cojo el correo y nos vamos a la siguiente misión y ya está. Pero nos vamos a ir a la principal ya, que ya toca. Además quiero ver más sitios, coño. He subido de nivel, por cierto, otra vez. Hemos hecho muchas misiones, muchas. Bastantes. A ver, voy a ver mi correo. Aunque pone en espera, pero yo qué sé. Igual si bajo a mi habitación. Y la Cora quería hablar conmigo. Espérate, voy a ver con Cora, porque siempre me dice eso. Report from the Nexus. Population's growing as people wake up. Lots of hopefuls waiting for a home. Bradley will have all the help he can take. They'll be starting crops soon. Uy, qué bien. Can't tell if they have enough water or too much. I grew up on a little cargo freighter. Only saw gardens in vids, but I always loved them. I daydreamed about planting a big rose garden when we got here and still imagine it sometimes. Roses in Helios. Esta quiere chocolomo del pionero, hacedme caso. So there's a heart soft as rose petals under that uniform. I got plenty under here, pal. Eh! Does the big bad Pathfinder have a soft spot too? I might. For certain someone. ¿Qué tienes debajo del uniforme? Good to Enséñamelo. know. We've all got our something. Bueno. I didn't for a while. After I left the Asari A Commanders, esta le voy a dar un pollazo que le voy a I zampar didn't contra la leave. Tempest, tú. My mentor, Nasira, said I should go.
Why? Empieza a gustarme más el Initiative juego. would suit you better, was all she said. Being a huntress suited me fine, but she insisted. Qué frialdad. Quizás fuera para mejor. It sounds like she cared more about what you needed than about what you wanted. I didn't need to be rejected. Still, that's familiar. When your biotics are honed into huntress-grade weapons, people can be weird about it. The initiative seemed better. Just didn't see how I'd fit into their brave new galaxy. I never fit anywhere before. Then I met some jerk named Ryder. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. What part of that vision made you want to take the plunge? A civilization where everyone had a place, even AI, or an overpowered human biotic. Your father said, I get being different. Now imagine being welcome and making others like you welcome too. When I was 13, I could warp a steel girder. He made me wonder, what if someone had told me that's okay? He gave you a dream to work toward. He was good at that. Who doesn't want to belong? Especially somewhere like the Initiative. So I gave the Initiative my all. Kept thinking of the niche I wanted. My rose garden. I thought I knew what I was going to be. This is about not taking over as Pathfinder? Didn't think it would still sting. Nasira, your father, even my parents. They leave, I'm left without answers. Nowhere to stand. Pasa página, Cora. Le voy a romper el corazón si le digo eso. Y me la quiero... Le quiero romper otra cosa. ¡El culo! I get that. We've all had a lot of disappointments lately. You're doing well. For having no training, being your second isn't so bad. And if that Remnant tech pays off, maybe someday I'll have roses too. Vale, pues esto es lo que quería la tía. De puta madre. Ahora ya hemos hablado con ella. Vámonos. Gente. A mi habitación. A por el correo. Y luego al planeta siguiente, que va a ser historia. Vamos a ver. Terminal de correo electrónico. ¿Estás libre para una entrevista? Otra vez. Recordatorio. Vale, a ver cuáles tengo por aquí. Tengo dos. Ya los he leído y no sé cuáles son. Pero bueno, no me sale nada más. Nada, todavía no me han enviado el correo. Vámonos pues. Yep. Vamos a la misión de historia, va. Que tengo ganas también de hacerla. Just some light scatter from ice in the Scourge. I'll recalibrate the sensors for bloody nuisance cloud. Veamos. Tino, nino, nino, ni. Aquí. Let's go. Sí, tengo puntos de habilidad porque subí de nivel antes. ¿Habéis visto el agujero negro? Qué guapo. Está ahí en el medio, como lo un montón, tío. We're on a collision course with unknown objects. Hostia, ojo, Sam, are you on this? Collision is imminent. Colisión inminente. ¡Dios! Una pedazo de nave Ket, ¿no? Cat ships, a dozen. No, more. Dios, es enorme. They've got us pinned against the Scourge. They are scanning us, Pathfinder. Well, scan them back. Este es el gilipollas. ¿Arconte se llama? Their DNA signature is there. Answer me. Ojo, ojo, ojo que empieza lo guapo. Tú primero, mongolín. You're the one in my way. Who are you? They've lost navigation. We're being steered into their ship. Just tell me what you want. I won't explain what you can't understand. Ryder, I have almost regained control of the ship. I need a few more seconds. Vale. Podría comprenderlo, prueba. Me has cabreado.
You can't take a ship full of people just because you feel like it. Who do you think you are? Enough. Your defiance is naive and reckless. Vale, This anda que day le marks echo the hablar. beginning of your greatness. Sam? I have plotted a potential course through the Scourge. Do it! A tomar por culo. Report. Enemy destroyed. Damage to aft sensors. Scourge got it? Yes. Get us out of here. Si la nave de ellos es una puta mierda. Qué guapo, Callow. Madre mía, el Calo, vaya puto pro. Con la voz de ratilla. ¡Yes! Hostia puta, la miasma. O sea que la miasma va alrededor de la nave. Nice work, kid. Yeah. But who the hell was that guy? El arconte. Trouble down here. You need to find us a port now. Great. Where'd we end up anyway? Sensors are damaged, but I think we're at the vault's coordinates. You think? Gil, give it what you can. We're setting down. Creo que la miasma envuelve a su nave. Y es él el que la nave esa es la que provoca la miasma esa. Enorme. Y entonces la miasma que nos hemos ido encontrando son como los restos, ¿no? De que ellos han pasado por ahí. We have to land. Open a comm. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. ¿Qué dice? Capitana del puerto Argent. Tú, Jagalax Do. ¿Qué coño es eso? Venimos en son de paz. Calmémonos todos. We're visitors from another galaxy. Mira el negro, qué Our postura más intentions chula. are peaceful. Av Naleseto. They've sent us a nav point. Set us down. Madre mía, el planeta este, qué rico, ¿no, papi? Ah, no, espera, que ahí. Yes. Look at Qué that. bonito, ¿eh? It's beautiful. Parecía volcánico, ¿eh? Planeta. Qué chulo, tío. Así es como me gusta a mí que se empiece a poner el juego, gente. Que veamos cositas como la que acabamos de ver. Así es como se empieza a hacer un buen Mass Effect. Un gran Mass Effect, de hecho. Así empezaba el 1. Con cosas como estas. Momentos épicos, coño. We need in that vault. Please, you're not really going out there on your own. We can't afford a repeat of last time. I'm the Pathfinder. First contact is on me. Most important thing ever. No pressure. This is what it's all about, right? New worlds, new aliens. Wish me luck. Como mola, ¿no, gente? Joder, como mola, hostia. Que a lo mejor ir con las manos ahí, así, en este planeta significa que te estás tocando los huevos o algo así, ¿sabes? O amenazas, te voy a arrancar la cabeza. Pero bueno, él va así. Thank you. A ver, ¿hay alguien aquí que hable inglés, por favor? Inglés intergaláctico. Hostia, qué bichos más feos, chaval. Mira, esta habla inglés intergaláctico. Angaras, esto es una nueva raza. Ya sabemos que iba a ser el compañero que nos hace falta. Un angara de esto, seguro. Efra saw this ship come in and sent me to find out what's going on. He's a human from another galaxy. A pathfinder. Aya is hidden, protected. What do you want? We didn't know what we'd find here, to be honest. But I'm open to sharing what we know, if you are. Honest? Honesty would be a good start. Mola mucho la raza esta, ¿no? ¿Habéis visto los pendientes que tiene ahí en la cabeza? Y el cacharro ese se lo ha robado Goku, seguro. Se lo ha robado Vegeta, I loco. will accompany you through our city.
Your crew will stay on your ship. Follow me. Pues seguramente el compañero que nos falta va a ser un ANGARA de estos, ¿no? Madre mía, vaya postura Follow tienen. closely. Do not try to explore the city or interact with anyone. Ephra's guards will use force if necessary. Understood. Is it okay to ask you questions? I suppose. Keep moving. Okay, okay. If you're the governor, why do I need to see this Ephra? He's leader of the resistance. What's that? They fight the Ket and protect us. What's happening? I detect unusual levels of electrostatic energy in the Angara. Está guapo el sitio este, ¿eh? Voy a poner la habilidad de esta. Como primaria. A ver, por si acaso nos perdemos algo. You're an outsider who invaded our home. We know nothing about you. I'm not here to cause trouble. Then keep moving. Podríamos decir que venían los que persiguiendo, ¿no? Y que por eso hemos tenido que huir al planeta más cercano. Joder, dile algo. Bueno, llegamos al sitio ese, ¿o qué pasa? None of the local flora register in my data files. We've encountered. It's just a scanner. Hostia puta, tú. Vale, vale, vale. He sacado el escáner y se ha puesto de mala hostia, ¿eh? Madre mía. He sacado el escáner para ver las plantas tú y ya me estaban apuntando. What happens if Ephra doesn't like me? He won't. But you need to earn his trust. He's responsible for everyone's safety. I know what that's like. You're a leader. Trying to be. Tengo una aura como blanca alrededor mía, ¿os dais cuenta? This is the Resistance headquarters. Ephra is waiting inside. A ver, ¿qué coño es esto? They are bullies, but this situation is now your fault. Don't get kicked out, Moran, not because of them. But you're telling me to be weak. No. I am telling you to be strong through your cunning and heart. Okay? Hey. Ay, perdón, que me he dejado la bragueta abierta. It really is the best one in the Resistance. I know. Que miras, coño. Our experience with the Ket makes us naturally distrustful of all aliens. We're nothing like them. In fact, maybe we can help each other out. We made that mistake when the Ket arrived. When the Archon came to Helios, he demolished our sovereign state. Took what he wanted, as if we were nothing. Now, the Ket mercilessly abduct Angara. Often, we never see our people again. Come this way. Ephra is waiting. Wait, the Ket kidnap you? Steal your people? And the Resistance fights them every day. With everything we can. Is it attrition? What are they after? You should save your questions for Ephra. Kadara be damned. I won't lose fold. Ephra, this is one of the aliens from the Milky Way. A Pathfinder. Pathfinder. Vaya cicatriz It's tiene, an ¿no? aggressive move coming to Aya. Y que lo digas. Puede ser gracioso. My people from the Milky Way were bold enough to come to Andromeda. I need to be at least that bold to save them. So, Pathfinder, never mind how you even found us. Why are you here? On a hostile planet we call Eos, I explored an ancient structure, a vault, and brought it back online. It stabilized that planet's environment. Revenant. Recent intelligence supports that claim. If I'm right, there's a vault on Aya that's different. I need to look inside. You're right. There's a vault out there.
but it was shut years ago and the entrance hidden. We can't help you. The Moshai could. She's our most revered scientist and elder. She knows this vault. But now the Ket have her, and our rescue attempts failed. She's lost to us, and you. There must be another way. How can I convince you? Can I offer help? Arrogant. I don't know you, let alone trust you. Why would I want your help? Of course. Pues porque los Ket nos están invadiendo a los dos, nos unimos y ya está. Efra, what this alien says is extraordinary. The Moshai would want us to be brave and not let this chance pass. Joel, you talk too much. Let me assess this, alien. I'll be your eyes. I know you can spare me. Go if you want, but when he tries to kill you, be prepared to strike first. I'm Jal Amaderov. Este va a ser nuestro compañero. I'll be your envoy through ANGARA in space. Bienvenido a bordo. It's gonna be cozy, so I hope you like people. I hope I don't regret this. Me too. Ha sido muy bueno. En plan, el otro. Y la cogió por el otro lado. Ha sido buenísimo. Vale, hay que regresar a la Tempest. ¿Puedo sacar mi escáner, please? Y no me matéis, hijos de puta. Hay misiones secundarias aquí también. A ver. Stars above. It's you. I was hoping to get a chance to speak with you. You left your home to cross dark space. Is it true you can never go back? Yeah. This is home now. To take such a risk and give up your old life. LOL. For the chance to meet someone like you. Looks like it already paid Mira con off. ojitos le mira. Are all humans as quick with words? You'll have to find out. I suppose I will. My turn for a question. Do I get to know your name? Oh, of course. I'm Avela Kajar, curator for the repository Avela of history. Kajar. We study relics Muy of bien. our past, try to piece together what we lost in the Scourge. And the truth is, there was something I wanted to talk to you about. Pathfinder, how much do you know about our history? The Ket hit your people pretty hard, right? They did, but long before that, the Scourge destroyed our technology, first targeting our ships. Many of those ships went down over Havarl. The wilds of that planet are filled with history. A scientist on Havarl just contacted me with a new nav point of an intact crash site. A huge opportunity. But with Revenant patrolling the area, we can't get close enough. Not like you can. How do you know about me and the Remnant? I have friends in the Resistance. They heard your conversation with Efra. I know it's a lot to ask, but you have a ship and the means to get past the Remnant. Without your help, I'm stuck. Vale, pero si me das tu número de teléfono. I don't think Afro would be too happy with this arrangement. Efra doesn't have to know, and if he finds out, he can direct his anger at me. It takes guts to stand up to him. I'd face worse to get a piece of our history back. Venga, I've always wanted to give archaeology a try. Oh, I was hoping you'd say that. un poquito de arqueología y luego un poquito de anatomía, guapa. Thank you, Pathfinder. Vaya ligón. Estoy hecho, tú. No puedo analizar nada, tío. Vaya mierda. Ahora sí. Toma, nave del copón. ¿Dónde estoy yendo, loco? Ya has perdido con hijo puta el día del padre. Vamos a ver, ¿dónde voy? Yar, ¿dónde estás? Es por aquí a lo mejor. Otro que me da una misión. Gente, voy a guardar aquí, ¿vale? Guardamos aquí y me quedo aquí ya. Pero me mola, me mola. Ya empieza esto a tocar un poquillo de chicha, ¿sabéis lo que quiero decir? De mostrarse bien. Hemos hecho muchas secundarias. He tardado también. Es cierto que es mi culpa que esto haya avanzado lento, pero porque hemos hecho todo. Y ya os he dicho que voy a hacerlo todo. Este juego me encanta. Y la verdad,
es algo que voy a disfrutar como un niño. Y sé que muchos de vosotros pues a lo mejor estáis esperando, ay, Rebe, ponte a hacer las misiones ya de una puta vez, porque a mí las secundarias me aburren y tal. Pero es que lo quiero hacer todo, gente. Y creedme que va a ser, o sea, algunos vídeos van a ser de secundaria y tal y cual, pero merecerá la pena si pasan cosas como lo que ha pasado ahora, ¿sabéis? En plan, cosas de historia, conocer razas nuevas, planetas nuevos, este tipo de cosas a mí me encantan. Y creo que os va a molar este vídeo y espero que os molen los siguientes también. Así que nada, aquí os espero con más Effect cada día. Recordadlo, de vez en cuando subiré 2 vídeos. Hoy creo que no subiré 2 vídeos de Mass Effect, pero seguramente mañana sí. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.